Señor, en esta mañana quiero pedirte por aquellos que estén desanimados, por aquellos que estén cansados, por aquellos que se sientan sin ánimo, sin fuerza para seguir adelante. Señor, quiero suplicarte que tu palabra pueda confortar los corazones y, Señor, que cada persona en esta mañana pueda comprender que a pesar de lo difícil que pueda ser la vida, tú eres bueno y tú eres fiel. Y, Señor, la fidelidad tuya en el pasado es una base sólida para confiar en la adversidad del presente. No permitas que nuestro corazón se desilusione, se desanime, se canse, porque, Señor, en ti hay nuevas aventuras de fe en las que nos podemos emprender, enrolar y ver el poder de tu mano obrando en nuestras vidas y obrando en medio y alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo creo que todos en la vida en algún momento pasamos por sentimientos de desilusión. La desilusión, hermanos, es una emoción que experimentamos casi todos los seres humanos. Yo creo que todos, pero bueno, puede haber sus excepciones. La desilusión llega cuando tenemos sueños que se desvanecen, planes en los cuales hemos trabajado, trazado, quizá con esmero, pero que no llegan a lograrse o que solo se cumplen parcialmente. La desilusión llega, hermanos, cuando tenemos expectativas que se derrumban ante nosotros. Cuando la tragedia, el dolor parece que insisten en acompañarnos en el día a día de nuestra vida. Mira, si tú en esta mañana estás pasando por un tiempo difícil en tu vida, mi oración es que el Espíritu Santo use su palabra para animar tu corazón. Y no para animarte con un discurso motivacional, sino para que tu ánimo y tu gozo estén en un fundamento sólido que es Dios y su palabra. Mira, quiero que veas la siguiente imagen. Ya saben que soy ingeniero, me gusta entender las cosas con ecuaciones. Así que traigo mi ecuación, es mi propuesta de la ecuación de la desilusión. ¿En qué consiste esta ecuación? Fíjate, sueños, o sea, el tamaño de los sueños, de las expectativas, de lo que uno desea, menos los logros alcanzados, va a ser igual al tamaño de la desilusión. Ahora, no está mal soñar. Dios ha puesto sueños en nuestros corazones. Dios ha puesto anhelos de lograr y alcanzar cosas. Pero también, hermanos, debemos reconocer que nuestro corazón muchas veces tiende a soñar, tiende a planear, tiende a anhelar lejos de Dios, sin considerar a Dios en nuestras vidas. Y Dios, hermanos, es capaz de hacer cosas extraordinarias, cosas altamente satisfactorias. Tiene planes que van a resultar en un sentido de plenitud en nuestras vidas. El problema es que nuestra mente y nuestro corazón en el día a día siempre está en una lucha de considerar o no a Dios en nuestras vidas. Muchas personas viven con sentimientos apagados, esperanzas desvanecidas, y eso nos quita la fuerza y el ánimo para seguir adelante. Hay personas que están tan profundamente desilusionadas, no solo de personas o de la vida, sino que incluso están desilusionadas de Dios. Ahora la desilusión, si no se enfrenta y se supera, nos llevará a cuadros de ansiedad, depresión, nos llevará a ver el presente como algo fastidioso
y el futuro nos lo hará ver difuminado, sombrío y sin esperanza. Ahora, no eres el único, no eres la única. En Jueces capítulo 6, por favor abre tu Biblia, vamos a comenzar a ver la historia de uno de los jueces quizá más famosos de este libro. Se llama Gedeón. Y este hombre, en mi opinión, ahorita vamos a ver por qué, te voy a dar mis razones, se le percibe desilusionado. Lo puedo ver con esperanzas desvanecidas. Está haciendo sus tareas, sus deberes, pero lo veo fastidiado, cansado. Abre tu Biblia, por favor, Jueces capítulo 6. Así que estamos desde el domingo pasado retomando la serie verso a verso, Jueces, y vamos a leer en Reina Valera 60 los primeros versículos. Y los hijos de Israel, ¿qué pasó, hermanos? Va de nuez, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Perdón, voy a hacer una pausa. Mire, así somos de tercos. Porque de repente, honestamente, yo veo el libro de Jueces, obviamente está escrito para nuestra reflexión, pero yo digo, qué cabezas duras, ¿no? Pero ¿sabes qué? Se me regresa, es como un boomerang, y digo, qué cabeza dura la mía. Los hijos de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables, así que venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y 7 años después, hermanos, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vamos a hacer una pausa ahí. El editor de Jueces, hermanos, está tratando de describirnos el ambiente de pobreza y devastación en que los israelitas estaban viviendo en este tiempo. ¿Cómo se llamaba el pueblo que estaba oprimiendo en esta ocasión a Israel? Madianitas. Eran descendientes de Madián, que era hijo de Abraham. Se había multiplicado en otro pueblo. Y los madianitas, hermanos, pues traían literalmente a pan y agua a los israelitas. ¿Qué es lo que sucedía con ellos? ¿Me está siguiendo ahí con las diapositivas, Checo? ¿Qué es lo que sucedía con ellos? Bueno, los israelitas sufrían saqueo y destrucción de sus bienes. ¿Alguna vez te han robado algo? ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? Se siente feo, ¿no? Imagínate que un día llegas, estacionas tu auto en cierto lugar y al rato llegas y ya no está.
Imagínate que esto te está ocurriendo una y otra y otra y otra vez. ¿Alguna vez se han metido a tu casa a robar? A mí una vez me ocurrió que vivía yo soltero y se metieron a mi casa a robar. Y me robaron lo único valioso que tenía, que era un software que estaba en un CD y se lo robaron. Y uno tiene sentimientos encontrados, ¿no? Sobre todo si eres creyente y dices, ay, ¿por qué pasa esto? ¿No? Ahorita vamos a ver un poco más. Pero los israelitas estaban sufriendo de saqueo y destrucción en sus cosechas y en sus ganados. Ahora, los invasores eran muy numerosos. Dice aquí el editor de Jueces que eran como langostas que llegaban a acabar con todo. Y finalmente, fíjate bien, la tierra que fluye leche y miel, ahora es un lugar donde el pueblo de Israel padece hambre y pobreza. Ahora, quiero decirte que muchos de los males sociales que vivimos, que padecemos, son el resultado del juicio de Dios sobre las personas o sobre una nación que se ha olvidado de Él y ha desobedecido sus mandamientos. Aquí el autor de Jueces nos está dando el contexto, dice la chaviza, ¿no? Nos está dando contexto para que entendamos que esta pobreza y esta devastación que está viviendo Israel es el resultado de algo. Y yo cuando veo nuestro país, nuestra sociedad en una espiral descendente de degradación, de pobreza, de violencia, de calamidad, pues no dejo de preguntarme si Dios está juzgando nuestra nación, está juzgando familias, porque nos hemos olvidado de Él, nos hemos apartado de Él y de sus mandamientos. Y hermanos, yo estoy seguro que esa violencia que hoy vivimos, ese empobrecimiento, o sea, es increíble cómo traemos esa ira fuera de control a flor de piel. Incluso nuestra ciudad que era tan tranquila. Yo cuando llegué a vivir aquí a Querétaro en 1991, o sea, escuchar de un asesinato era el escándalo del mes en los noticieros de aquí. Hoy todos los días hay personas muertas por asesinatos, por accidentes viales, pleitos en la calle y sacan la pistola, dicen por ahí sacan la tartamuda, ¿verdad? Y se asesinan. Crímenes pasionales allá en el pueblito, ¿no? Hace como 3 semanas, y historias de calamidad, de violencia, de dolor, de destrucción, que acompañan a un pueblo que se ha olvidado de Dios. Y el autor de Jueces nos quiere dar ese contexto. ¿Por qué Israel está empobrecido? ¿Por qué Israel está afligido? Porque hicieron nuevamente lo malo ante los ojos del Señor. Y entonces, hermanos, debemos reflexionar porque el mismo pueblo de Dios, quizá nosotros como su iglesia, estamos con un corazón lejos de Él. Recuerda que cuando Jesús vino a la tierra, Él decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y mira, quiero que veas en la siguiente diapositiva cómo se da este proceso de alejamiento de Dios. Y todo comienza con la soberbia del corazón. Con un corazón que directa, o más bien indirectamente, porque somos sagaces hasta eso, comenzamos a decir, yo no necesito de Dios. Y no es que le digas eso a Dios con tus palabras, pero muchos, incluso siendo creyentes, le decimos de manera indirecta a Dios que no necesitamos de Él cuando no estamos considerando a Dios en nuestra vida cotidiana.
Y entonces somos soberbios. Ahora quiero que observes una cosa. ¿Qué es lo que le está pasando a Israel en este periodo de los jueces? Mira, no es que renunciaron a Jehová, Dios de Israel. No, es que hicieron sincretismo y mezclaron conceptos, teología del Dios revelada en la ley de Moisés con la cosmovisión cananea. E hicieron, eso se llama sincretismo, una mezcla. Y entonces ellos pensaban que estaban siguiendo al Señor, que estaban haciendo lo que es agradable a Él, pero Dios claramente nos dice una y otra vez que su conducta estaba negando que estuvieran siguiendo al Señor. Y entonces ese corazón soberbio nos hace, y miren, todos somos soberbios de una u otra manera. Luchamos con eso. Pero cuando tú entiendes que fuimos creados para Dios y sus propósitos, cuando tu corazón reconoce la magnificencia, la grandeza de tu Creador, tú puedes entonces poner tu vida bajo la voluntad, la dirección de un Dios que es bueno, que es amoroso y que procura tu bien. Pero se da este proceso de alejamiento como con soberbia, y después de la soberbia viene el endurecimiento del corazón. De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando habla de un corazón endurecido, usan la palabra médica que es cardioesclerosis, del endurecimiento del corazón. Y hermanos, el corazón del ser humano tiende a hacerse duro cuando se aparta de él. Lo que antes te tocaba, lo que antes te inspiraba, lo que antes te movía, una vez que has comenzado ese proceso de alejamiento de Dios, ahora ya no te hace ni cosquillas, ni me importa, me aburre. Tu corazón no está conectado con Dios. Soberbia, endurecimiento, y eso nos lleva a olvidarnos de Dios. ¿Sabes que Dios advirtió a su pueblo de una cosa? Que la prosperidad de la tierra que fluye leche y miel no aparte tu corazón de mí, le dijo el Señor. Y sabes, uno de los mayores retos que uno enfrenta en la proclamación del Evangelio es cuando vas a un grupo social que tiene prosperidad. Mira, yo he visto cómo puedes compartir el Evangelio con gente humilde, con gente necesitada, y abraza el Evangelio de Dios. Pero por eso Jesús dijo, qué difícil es que el rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la prosperidad, hermanos, generalmente nos ensoberbece, nos endurece el corazón y nos lleva a olvidarnos de Dios. Y es un asunto que debemos reflexionar en nuestro corazón. ¿Será que la prosperidad que Dios me está dando, estoy olvidándome de Él? Porque el dinero y las cosas materiales, hermanos, tú lo sabes, se hacen un Dios y rivaliza contra Dios. Muchos jóvenes no están en la iglesia porque están enfocados en su desarrollo profesional, en ganar dinero, en tener experiencias. Y chavos, ya lo vivimos los que estamos más rucos. Sí, yo sé que los jóvenes están llenos de información y todo lo googlean, y está bien, es lo que tienen hoy en su tiempo, pero el corazón humano es el mismo, con las mismas necesidades. Y muchos años después de haber emprendido el camino de rebeldía del pródigo, regresaron al Señor, pero con demasiadas heridas en su vida y en su corazón. Con todo y eso, la gracia de Dios es muy grande. Y el Padre Celestial siempre está expectante
de aquellos hijos que regresan del camino del pródigo. Y finalmente, olvidarnos de Dios, hermanos, nos lleva a la desobediencia. No me importa lo que Dios dice. O Dios me va a perdonar, me voy a dar como licencia de hacer esto o aquello. Y hermanos, así es como ocurre el proceso de apartamiento de Dios. Mira lo que dice el Salmo 138:6, por favor, checo en la pantalla. Dice en la NTV el Salmo 138:6, aunque el Señor es grande, ¿de quién se ocupa? De los humildes. Pero se mantiene distante, ¿de quiénes? En el Nuevo Testamento, Santiago y Pedro dicen, Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Ahora, hermanos, podemos ver que Dios ama a su pueblo, a pesar de ser rebelde, a pesar de olvidarse de Él, a pesar de quebrantar sus mandamientos. A Dios le duele ver a su pueblo padeciendo las consecuencias de sus pecados. Y como ya expliqué en otra predicación, Dios ejerce su disciplina amorosa sobre su pueblo para quebrantar el corazón endurecido y traerlo de vuelta a casa. Ahora, puede ser que Dios mueva a una persona o a una nación en contra de su pueblo o de una persona para disciplinarlo. O simplemente el Señor deja de proteger, de cuidar a aquel que está apartado de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Salomón, algunos dicen que fue el hombre más sabio del mundo. Yo digo que fue casi el más sabio del mundo. Porque comenzó muy bien, pero terminó muy mal. Y ahí hay una lección para todos nosotros, hermanos. Lo más importante no es cómo comenzamos la fe, sino cómo terminamos la carrera de la fe. Salomón, cuando fue viejo, Salomón tenía un problema, yo creo que de adicción sexual. 700 esposas. ¿Se imaginan? O sea, dice el dicho mexicano que nos tocan 7, ¿verdad? Eso dice el dicho machista mexicano, ¿verdad? Pero yo digo 700. Y por si fuera poco, 300 concubinas. Digo, no soy psicólogo o psiquiatra para diagnosticar qué problema tenía, pero todos nosotros intuimos que algo no estaba bien ahí. Y el texto en Primera de Reyes es bien claro. Las mujeres de Salomón, y parece que se repite la historia de Jueces, las que Dios dijo en su ley que no se juntasen con ellas, amorreas, jebuseas, apartaron el corazón de Salomón de su Dios. Y al principio Salomón fue permisivo de que sus mujeres ofrecieran sacrificios a los dioses cananeos. Pero después él mismo se involucró en ese ofrecer a los sacrificios. Y quiero que veas los siguientes versículos. Entonces Dios disciplina a Salomón. Y mira lo que dice Primero de Reyes 11:14. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Dice lo siguiente: entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Hadad Edomita. Este era de linaje real en Edom. Primero de Reyes 11, 23 y 25. Dios también le levantó otro adversario a Salomón, a Rezón, hijo de Eliada.
el cual había oído de su señor Hadadezer, rey de Sobá, fue adversario de Israel durante todos los días de Salomón, además de la maldad hecha por Hadad, y aborreció a Israel y reinó sobre Aram. Todos sabemos qué es esto: un paraguas, una sombrilla. Y ayer, ¿qué tal se hubiera ocupado, verdad? Estuvo buena la lluvia. Y antier también, creo. Ahora, un paraguas tiene esta particularidad: mientras yo esté abajo de él, me va a proteger de la lluvia. Bueno, si es un huracán, no, pero vamos a hablar de una lluvia típica. Pero si yo me salgo del paraguas, quedo sin protección. Déjame ilustrártelo así. Este paraguas son los mandamientos del Señor. Este paraguas son su voluntad revelada a nosotros en las Escrituras. Mientras nosotros estamos bajo la obediencia de los mandamientos de Dios, gozamos de la protección del Señor. Pero cuando nosotros en nuestra dureza, como ya vimos, nos apartamos de Dios, desobedecemos sus mandamientos, quedamos fuera de esa cobertura. Hace poco también, hablando de Jueces, veíamos que muchas de las promesas de Dios son condicionales. Si tú haces esto, yo voy a hacer esto, dice el Señor. Hay varias promesas incondicionales que Dios nos ha dado. Pero hermanos, justo este es el problema, que cuando nosotros decidimos salirnos de la protección de los mandamientos de Dios para nuestra vida, quedamos sin protección. Versículo 7, por favor. Jueces capítulo 6, versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Hasta ahí vamos a hacer una pausa. El pueblo, 7 años después de pobreza, de devastación, comienza a clamar al Señor. Y Dios, ¿qué hace en respuesta? Bueno, uno esperaría que Dios de volada, ¿verdad?, se pusiera las pilas, estoy hablando desde la perspectiva humana, y liberara a Israel de esa aflicción. Ahora, Dios sí tiene la compasión en su corazón para liberar a Israel de esta opresión, pero Él está enseñando a su pueblo por qué están así. O sea, miren, porque todavía pasa esto, todavía como que nos hacemos patos y no nos damos cuenta que la pobreza, la calamidad, la devastación que estamos viviendo es consecuencia de nuestro propio pecado. Y entonces Dios sí está planeando liberarlos, pero antes de eso les manda un profeta. ¿Puedes poner la diapositiva, por favor?
Y mira lo que ocurre. El profeta le recuerda al pueblo de Israel. ¿Sí la tienes, Checo? ¿No? El profeta le recuerda al pueblo de Israel por qué están como están. Y les dice todo lo que Dios hizo, lo que ha hecho por ellos. Pero el orgullo nos hace olvidar lo que Dios ha hecho en favor nuestro. Y es una tendencia natural de nuestro corazón. Por eso es bueno recordar con mucha frecuencia lo que Dios es y lo que Dios ha hecho en favor nuestro. Yo creo que por eso Dios a la iglesia le dejó la cena del Señor. La cena del Señor es una conmemoración para que hagamos memoria de Él y podamos regresar con frecuencia a recordar quiénes somos y lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo te digo una cosa, mi hermano, mi hermana, amigo que estás en esta mañana. No olvides los favores que has recibido de Dios. No los olvides. Atesóralos en tu corazón. Porque mira, ¿por qué sufren aflicción? Decía el profeta. Porque se olvidaron de lo que Dios hizo. Dios les dijo, no teman a los dioses de los amorreos, pero en lugar de ellos desechar esa doctrina, esa cultura, esa cosmovisión, hicieron sincretismo y finalmente obedecían parcialmente a Dios, y ya vimos que la obediencia parcial es desobediencia. Entonces, hermanos, Dios sí está planeando liberar a su pueblo, pero le está dejando en claro por qué están como están. Versículo 11, por favor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha, subráyale ahí, desamparado, y nos ha entregado en la mano de los madianitas. Vamos a hacer una pausa aquí, hermanos. Bueno, no sé si Gedeón no escuchó al profeta. Seguramente el profeta anduvo itinerante por la región, diciendo lo que acabamos de ver en los versículos anteriores. Pero aquí vemos, hermanos, que Dios, aparte de enviar su profeta, Él está avanzando un plan para poder liberar a su pueblo. Y entonces envía al ángel de Jehová a visitar a Gedeón. Ahora miren, vamos aquí a hacer un paréntesis. La mayoría de teólogos consideran que el ángel de Jehová es lo que se llama una teofanía. A ver, repita conmigo, teofanía. ¿Y qué significa eso? Bueno, una teofanía es una expresión más visible, más tangible de Dios para los seres humanos. Mira, la Biblia dice que a nadie, Dios ha visto, nadie ha visto a Dios jamás.
pero se ha revelado en la segunda persona de la divinidad. Juan comienza hablando del verbo que fue hecho carne. Ahora, fíjate bien, el verbo, que nosotros lo conocemos como Jesús de Nazaret, antes de su encarnación, se manifestó varias veces de una manera corporal, más tangible, más visible a los seres humanos. Y vamos a encontrar a lo largo del Antiguo Testamento varias apariciones del ángel de Jehová. Ahora, ¿por qué se deduce que el ángel de Jehová es el verbo en una teofanía? Porque el ángel de Jehová muchas veces recibe el honor, la honra, la adoración ante quienes se presenta. Ahora, no siempre esas teofanías se presentan con el nombre del ángel de Jehová. Por ejemplo, cuando Josué está días antes de capturar Jericó, él está mirando la ciudad amurallada, y ahí el libro de Josué nos relata que el príncipe del ejército de Jehová, otro nombre de una teofanía, se presenta ante Josué y le dice, ¿no?, que él va a tomar la ciudad. Le dice que quite su calzado porque está pisando tierra santa. Y ¿te acuerdas ese diálogo? Josué le dice: ¿y tú eres de los nuestros o estás contra nosotros? Y le dice: no, yo soy el príncipe del ejército de Jehová y he venido. Entonces, hermanos, el ángel de Jehová, en muchas de las apariciones, podemos entender claramente que es una teofanía, la segunda persona de la divinidad, el verbo todavía no encarnado, manifestándose a su pueblo. Cerramos el paréntesis de teología del día de hoy. Entonces el ángel de Jehová se sienta abajo de una encina y le habla a un hombre. A ver, ¿cómo se llamaba ese hombre? Gedeón. Ok, Gedeón. Gedeón significa el que destruye o el que derriba. No sé si ya se llamaba así, pero así se identifica en el libro de los Jueces, porque ciertamente a él se le caracteriza por derribar altares de los dioses paganos de los cananeos. Lo vamos a ir viendo en los siguientes capítulos. Y el ángel de Jehová se presenta con una salutación que cualquiera de nosotros quisiera. Imagínate que se presenta el ángel de Jehová y te dice: Mario, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Pues como que sería una salutación pues muy padre, ¿no? O sea, una salutación donde Dios, imagínate, está reconociendo algunas cualidades de carácter de este hombre. Y no sé a usted, pero a mí me sorprende la reacción de Gedeón. Me queda claro que Gedeón en este momento no sabe que está ante el ángel del Señor. Pero observa el corazón de Gedeón. Es muy padre la Biblia porque nos revela las personas como somos. Una palabra de reclamo. Si el Señor está con nosotros. Y empiezan los porqués. ¿Por qué estamos como estamos? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué permite que cosas buenas, malas, nos pasen? ¿Nunca te has hecho esas preguntas? Yo me identifico con Gedeón. Porque, mira, hay cosas que suceden en la vida que no tienen una respuesta lógica a nuestra mente humana finita. Y quizá no la lleguemos a tener. Pero justo, hermanos, ahí es cuando Dios quiere trabajar con tu fe y mi fe. Y uno pensaría, Dios va a elegir a un hombre o a una mujer, con el caso de Débora, que esté pero al tiro y echándole ganas y bien animado en su fe para liberar al pueblo de Israel. Pero Dios nos sorprende porque Dios hace elecciones raras.
Y Dios está eligiendo a un hombre que yo lo veo desilusionado, cansado. Pero eso no limita a Dios. Veo a un hombre, hermanos, que está cuestionando a Dios. Quiero que leas la siguiente frase que escribí. Hay cosas que suceden en la vida que no podemos comprender desde nuestra lógica, que no tienen explicación aparente. Pero la fidelidad de Dios en el pasado es una base sólida para que confiemos en Él en la adversidad presente. Nunca olvides que Dios es bueno y Dios es fiel. Y quizá nunca hayas una respuesta para algo que ha tocado tu vida, que te ha afligido, que te ha traído dolor. Porque mira, yo he visto a lo largo de mi propio andar y de otros que he conocido, que hay dos cosas que hacen tropezar al creyente. Una, la prosperidad, la soberbia, lo que ya vimos, para apartarse de Dios. Y la otra cosa que suele hacer tropezar a creyentes y a incrédulos es por qué un Dios bueno permite que pasen cosas malas. Checa los argumentos de la mayoría de ateos y todos lanzan esa pregunta, cuestionando la bondad de Dios. Ahora, es que ellos no ven desde la perspectiva de Dios, y nosotros tampoco. Pero Dios claramente nos dice, miren, todo lo que ustedes sufren, lo que ustedes padecen, es el resultado del pecado que hay en la raza humana. Dice Romanos capítulo 3, quebranto y desventura hay en todos sus caminos, no conocieron camino de paz. Hermanos, lo que tú ves en el mundo, lo que tú ves en muchos que te rodean, lo que tú ves quizá en tu propio matrimonio, en tu propia vida, que es el resultado del pecado, nunca fue el plan del corazón bondadoso de Dios. Nunca. Dios no quería violencia, Dios no quería feminicidios y Dios no quería nada de eso. No es su plan perfecto. Ahora, Dios nos dio libre albedrío, ¿o no? Tú decides. Acuérdense que Él mismo le dijo a Israel, mira pueblo, yo te pongo delante de ti dos caminos. Haz esto y vivirás, o no lo hagas y padece las consecuencias. Entonces, hermanos, tenemos que pedirle a Dios mucho discernimiento para no vivir en ese engaño de pensar, ¿y por qué Dios permite? O sea, sí hay cosas que no se entienden, neta. Pero el amor de Cristo en la cruz es la mayor muestra de la bondad de Dios. Y todos hemos enfrentado situaciones adversas, complicadas, a veces inexplicables en nuestra vida. Pero recuerda, Dios es bueno y Dios es fiel. Así que en medio de tu enfermedad, en medio de la pérdida material, en medio de un choque que has tenido en un accidente automovilístico, ahí está. Aunque quizá no lo logres ver por ahora, el corazón bondadoso de Dios hacia nosotros. Dios es bueno, hermanos. Dios es fiel.
Y entonces, hermanos, Gedeón está en ese proceso, más bien en ese estado emocional de desilusión. Y no solo eso. Vamos al versículo 14, por favor. Mira, Dios, en lugar de reprenderlo por su falta de fe, porque no está respondiendo como nosotros quisiéramos que lo hiciera, Dios es lleno de gracia y le dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés. Yo soy el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué bueno que existe la gracia de Dios, hermanos. Porque a lo mejor si tú y yo fuéramos Dios, hubiéramos estirado un dedo y sacar un rayo y acabar con Gedeón, ¿no? Este incrédulo, que no sabe quién soy yo. Le estoy llamando, le estoy dando una misión. Y a nosotros diríamos, ¿cómo tendría que responder Gedeón a esa misión? Sí, Señor, claro, amén, ¿no? No, Gedeón está desilusionado, está cuestionando a Dios, no está procesando de una manera correcta la calamidad, la pobreza, el dolor que están viviendo. Pero Dios es bueno y Dios es paciente con nosotros. Y te reitero, uno ve a Gedeón en esta escena y uno dice, no, este no es el libertador de Israel. Sin embargo, hermanos, Dios hace elecciones raras. Y Dios está llamando a un hombre desilusionado y escéptico, a un hombre con baja estima, pensando que es pobre y que es el más pequeño, el de menos rango en su escala familiar. Pero al Señor no lo detienen nuestros peros. ¿A poco usted nunca ha puesto peros a lo que Dios le dice? Muchos. Yo sí. Y Gedeón ahí está para que nos identifiquemos con él. No, Señor, te estás equivocando, no soy yo. Heme aquí, pero envía a mi hermano, ¿no? Pero Dios quiere tratar contigo. Y Dios quiere hacer cosas a través de ti, de tu vida. Señor, es que yo estoy enfermo y... Señor, es que soy pobre y... Señor, es que en mi familia ni el perro me hace caso. Básicamente lo que está diciendo Gedeón, soy el menor. En la cultura israelita, el que llevaba ahí la batuta era el primogénito, pero si eras el 10, el 12, el 15, ni se acordaban de ti. ¿Se acuerdan cuando Samuel va a buscar a los hijos de Isaí y Isaí presenta al mayor, al segundo, al tercero? Samuel está desconcertado, no, pues Dios no me dice que ninguno de estos es. Oye, ¿no tendrás por ahí otro hijo que hayas olvidado? ¿Te acuerdas? Ah, sí, tengo uno que está allá, pero pues ese no cuenta, ¿no? Gedeón está sintiendo lo mismo en su cultura. Pero Dios no se detiene con los peros que le pongamos. Dios, si se ha propuesto hacer algo contigo, lo va a hacer. Porque el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y podemos tropezar. Y podemos estar desilusionados con la vida, con lo que está ocurriendo. Y podemos vernos pequeños y pobres y sin ninguna autoridad. Pero si Dios se propone y se ha propuesto hacer algo en ti, Dios lo va a hacer. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Nos vemos el próximo domingo, porque ya se me fue el tiempo.
Pero quiero dejarte algo de lo que hemos visto. Mira, la vida es dura. Tiene cosas que quizá no podemos explicar con nuestra razón humana. Pero confía en el Dios bondadoso en el que crees. Cada que el diablo te haga dudar de la bondad de Dios, voltea a ver la cruz y mira el amor más grande que sin merecerlo Dios nos ha dado en Cristo. Y no solo Cristo murió en la cruz, el mismo buen pastor fue a buscarte cuando estabas perdido. El mismo buen pastor fue el rescatista que bajó, no sé, a los collados y a las grietas de la tierra más peligrosas, pero Él te volvió a traer al redil del Señor. Confía en Dios. Entrégale tu dolor, entrégale tu carga, entrégale esa preocupación. Dile tus cuestionamientos que tengas en tu mente, en tu corazón. Pero Dios es capaz de contestar eso y más, y mostrarte una vez más su amor y su gracia. Él es paciente. Ha sido paciente conmigo. Sin duda lo va a hacer contigo también. Terminemos con una oración. Padre, estamos delante de ti. Lleva nuestras cargas, Señor. Escucha quizá nuestros cuestionamientos cargados de desilusión, de desesperanza, quizá brotando de un corazón sin fuerza, confundido. Pero también que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele al Cristo crucificado, lleno de amor, lleno de gracia y de verdad, lleno de compasión por nosotros. Y Padre, que tu Espíritu devuelva a nuestras vidas ese vigor en nuestra fe y nuestra confianza en ti. Señor, muchas veces preguntamos ¿por qué? Cuando quizá lo que debiéramos preguntar es ¿para qué? Y descansar en la bondad, porque tú eres bueno y eres fiel. Señor, escucha el clamor del que esté afligido en esta mañana aquí. Escucha el clamor del que esté cansado, fastidiado quizá. Y Señor, contesta conforme a tu voluntad a ese clamor. Abraza, conforta,